compañeros. Espero pues que se encuentren bien, que hayan podido descansar. Entonces vamos a dar inicio a la segunda webconferencia del curso Diagnósticos Psicológicos. Entonces, la webconferencia de la segunda web está titulada como tal, la hipótesis de diagnóstico participativo contextualizado, que les va a dar también las herramientas necesarias para realizar las actividades de esta fase número 3 y asimismo pues también poder comprender un poco más lo que son las diferentes herramientas, cómo se realiza el proceso de hipótesis, cómo se realiza el diagnóstico participativo contextualizado, ¿sí? Y a su vez también invitarlos e invitarlas a los diferentes CIPAs que tenemos en el curso, ¿sí? Recuerden que es necesario inscribirse a los CIPAs. Vamos a estar dando unos CIPAs de pruebas psicológicas y unos CIPAs como tal de el diagnóstico psicológico de los diferentes enfoques. Entonces ya han pasado unos CIPAs que son importantes que ustedes los puedan revisar. Yo pues les estaré enviando este link una vez los docentes vayamos haciendo o realizando poco a poco los diferentes encuentros con ustedes. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a los docentes que van a llevar adelante la segunda web conferencia. Adelante, compañeros. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe Jesús, compañeros de la red del curso y estudiantes. Principalmente, pues darles las gracias por la puntualidad y la asistencia a este encuentro del día de hoy. Como lo decía nuestro director de curso, pues este espacio, esta segunda webconferencia, pues lleva el nombre de hipótesis y diagnóstico participativo contextualizado. Tenemos como agenda el anterior saludo de nuestro director de curso y pues quien los acompañará el día de hoy en la socialización de esta webconferencia, el profesor Diego Arturo Sáenz, la profesora Constanza Molina, Karen Joana Cárdenas y quien les habla, Ana Rosa Rodríguez. Vamos a abordar temáticas, política pública de salud mental, enfoque ecosistémico, el enfoque histórico-cultural, hipótesis e impresión diagnóstica, diagnóstico participativo contextualizado. Vamos a hacer una breve explicación de abordaje de la guía número 3 y al final vamos a tener el espacio para resolver las dudas o inquietudes que surjan con respecto a las temáticas quizás mencionadas o que vamos a abordar el día de hoy o también pues dudas con respecto a la guía del trabajo de la fase en la que nos encontramos actualmente. Para dar inicio a nuestra temática, doy paso a la profe Constanza Molina para explicación del siguiente tema. Gracias, compañera. Y muy buena tarde para los estudiantes, para el director. ¿Cómo me están escuchando, por favor? Bien, profe, se escucha muy bien. Bien. Entonces, voy a abordar el tema de política pública un poco para que nosotros nos ubiquemos. Recordemos que el curso Diagnósticos Psicológicos es un curso metodológico. Tenemos allí una preparación para el saber hacer y ese saber hacer implica un piso epistemológico que nos da la teoría, que nos da los modelos y que nos da toda la lectura de contexto para que nosotros desde esa mirada podamos realizar metodológicamente lo que corresponde para un diagnóstico psicológico. Por eso, pues es muy importante partir de la política pública que tenemos en Colombia, esa política pública que nos da elementos y que le da elementos a las comunidades para dinamizarse, para construirse, para determinarse frente a su vida y al sentido que tiene su vida. Entonces, la política pública de salud mental en Colombia procura un estado de bienestar, esa es su apuesta, en la que la persona desarrolle su potencial para afrontar de forma cotidiana tensiones
que le da la vida y que pueda trabajar y aportar de manera productiva, fructífera en su comunidad. Por eso es muy importante que nosotros nos ubiquemos en este ejercicio de revisión, de aterrizar qué nos plantea la política pública, por qué en Colombia se toma el trabajo de hacer un trabajo de los diferentes sectores, económico, político, social, cultural, para entregarnos estas herramientas a nosotros y a las comunidades. Entonces, fíjense, estudiantes, que tenemos esa apuesta, que debemos revisarla, que debemos estudiarla, y esa apuesta es garantizar el derecho a la salud mental, en la que se priorizan, como ustedes saben, niñas, niños, adolescentes, mediante modelos de promoción, prevención y atención integral e integrada, basado en principios de atención primaria en salud. Si ustedes ven, tenemos un enfoque comunitario, y ese enfoque comunitario tiene una mirada holística. Ustedes pueden ver esta gráfica, esa mirada holística integra todos los elementos, tanto de la persona como de los enfoques. Y esto garantiza que las personas tengan unas posibilidades de vida y unas posibilidades y unas herramientas que le permiten establecer, dinamizarse, construirse de manera intersubjetiva también, porque este ejercicio se realiza en un colectivo. Entonces, esa mirada holística concibe al ser humano con dilemas ante demandas vitales que son complejas. Ustedes saben, estudiantes, que los que viven en municipios apartados en las regiones de Colombia, cuáles son las condiciones y cuáles son las características que encontramos nosotros en estas comunidades. Se interrumpió, profesor. Entonces, les decía que la salud comunitaria se apuesta desde una mirada holística, en la que se concibe al ser humano con dilemas ante demandas vitales complejas. Esa comprensión psicosocial es dinámica, parte de la realidad de la persona, que la persona tenga de sí misma y desde luego del ambiente que habita, en un colectivo en el que interactúa de manera cotidiana, en el que transcurre su vida, sus hábitos, sus rutinas, sus dinámicas de relaciones interpersonales, familiares, sociales. Y en ese espacio, a través de la comunicación se da la transformación y el sentido que le puede dar a la vida, que le puede dar a las experiencias que tenga. De ahí que se propone en nuestro curso los modelos ecosistémico y el modelo histórico-cultural. Eso tiene un sentido muy significativo, porque es llevarnos a esa interacción, a esa relación sistémica que se da entre las personas y de la persona hacia su contexto. Por eso es muy importante que estemos revisando y que estemos afianzando esa parte epistemológica que nos presenta el curso. Al lado izquierdo ustedes encuentran que el enfoque es de carácter sistémico y relacional. Está dinamizado por esa comunicación cálida, afectiva, que se procura y que digamos que es lo ideal, pero pues sabemos que hay bemoles y que hay situaciones que
se presentan día a día, pero que las personas tienen las herramientas para dinamizarse, para reconstruirse, para determinarse de manera cotidiana. Entonces, en esa gráfica encontramos que se percibe la persona en interdependencia y en relación con los otros. El enfoque de desarrollo, por su parte, pues da la capacidad, el poder, ¿sí? Ese enfoque de desarrollo se propone en la que la persona alcanza el bienestar físico, mental, social, se afianza la libertad, la posibilidad de decidir, de tomar decisiones, de equivocarse también, ¿por qué no? De garantizar una vida plena según el momento del curso de vida que esté viviendo. Por eso ustedes anteriormente vieron los cursos o el curso de psicología evolutiva, que allí les permite revisar cuáles son las características de cada uno de los periodos evolutivos que viven las personas. No es gratuito que hayan vivido eso. Entonces acá nosotros podemos recordar que un niño tiene tales y cuales características diferentes a un adolescente. Y esto le permite la posibilidad de tomar decisiones para garantizar una vida, para garantizar que esas características y condiciones poblacionales que lo identifican le permitan afianzar sus costumbres, sus dinámicas culturales, le permitan la construcción desde la subjetividad y desde la intersubjetividad. Por su parte, el enfoque de derechos humanos, pues procura el empoderamiento. Recordemos que ese enfoque protege y respeta los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales básicos, que son fundamentales para la promoción de la salud y pues desde luego propiciar pues esa garantía de derechos, ¿no? El enfoque de género, por su parte, allí pues podemos encontrar unas relaciones de poder que en la medida en que se construya lo femenino, lo masculino a partir de las relaciones simétricas de igualdad, se gesta una salud mental y una convivencia pues de acuerdo a lo que requerimos, una relación social que garantiza los derechos humanos. Dentro de los enfoques de salud pública, pues entonces allí nosotros encontramos que ese enfoque de salud pública viene desde un modelo ecosistémico, ecológico, en el que la salud mental y la convivencia parten de la persona, sus relaciones, la comunidad en la que vive y la sociedad en la que se encuentra. Se requieren principios de integralidad, interdependencia e interrelación para que los cambios que se logren pues se sostengan y permanezcan dando calidad de vida a las personas, ¿no? Procurando esa calidad de vida que siempre se ha dado como apuesta desde la política pública en Colombia. Y obvio, todos los programas que tenemos en Colombia, pues procuramos estar en esa línea dando cumplimiento y procurando promocionar estos elementos tan significativos que encontramos allí. En nuestro curso nosotros tenemos los determinantes sociales de la salud. Recordemos que esas estructuras sociales, políticas, económicas y culturales determinan procesos de salud y de enfermedad. Por ejemplo, la pobreza, el hecho de que una persona no tenga acceso a los servicios de salud, a los servicios de prevención, de promoción de la salud. Entonces, fíjense cómo esta política pública está anclada a ese saber hacer, a ese saber leer contexto que ustedes tienen como tarea en este momento para dinamizar su aprendizaje, ¿sí? Ese modelo ecológico que le permite también dar una mirada de contexto,
le permite dar una mirada de esa comunidad en la que habitan las personas, las familias, los grupos. Entonces, fíjense cómo hemos tenido un acercamiento y pues la invitación que queda acá es que estudiantes, ustedes, ojalá les quede el interés por consultar. Yo quisiera, apreciado director y compañeros, que este elemento de la política pública se convirtiera en un CIPAS de estudiantes, en un CIPAS liderado por estudiantes para que empiecen a conocer, para que empiecen a acercarse a lo que es la política pública en salud mental y que empiecen a participar en sus municipios. Ustedes saben que cada uno de los municipios tiene que formular su política pública, entonces invitarlos a que se acerquen, a que indaguen, a que miren cuándo se realizan esos procesos, esas reuniones y empiecen a conocer de primera mano y aportar a la construcción de la política pública. Esa es la tarea de la política pública en Colombia y es garantizar esos derechos, recoger esos elementos tanto de las personas. Ustedes en la parte de abajo ven el análisis interseccional. Ese análisis tiene en cuenta a los sujetos como seres vulnerables. Si ustedes recuerdan en la Constitución, hay un artículo donde dice que en Colombia todas y todos somos vulnerables. Entonces, estos enfoques que nos plantean acá son procesos que instauran una atención integral a sujetos de derechos. Y con eso quiero terminar. Espero pues que haya creado esa inquietud por abordar este tema, porque se inquieten por establecer un grupo de estudio frente a la salud mental y la política pública. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Constanza, y claro que sí, muy importante y de resaltar esa propuesta para los estudiantes del curso, ya que podemos estar haciendo una preparación, digamos que con el tiempo para esa aproximación a sus prácticas, porque en el escenario 2 van a estar manejando mucho este tema, entonces sí es realmente muy importante y lo dejamos sobre la mesa para que la red del curso pueda evaluar esta posibilidad. Muchas gracias, profe Constanza. Entonces, dando continuidad, damos paso a la profe Karen Joana para que nos siga orientando con el tema. Buenas tardes para todos y para todas. Bueno, en concordancia con lo que nos explica la profe Constanza, aquí nos hablan sobre el enfoque sistémico. El enfoque sistémico, a través de esta gráfica que traemos a ustedes, nos dice que consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en el cambio y en el desarrollo cognitivo, moral y relacional. En este apartado debemos dejar claridad que el modelo ecosistémico realiza aportes significativos a los diferentes ámbitos de la ciencia psicológica, dado que desde su concepción de desarrollo aborda aspectos de la persona y su entorno. Entonces, ya teniendo claridad de lo que es o de lo que abarca el enfoque sistémico, nos lleva a su autor principal, quien es Urie Bronfenbrenner. Él nos dice, dentro de sus principales aportes, un momentico, que el internet me está fallando. Perdón, ¿ahí me escuchan bien? Hola. Sí, profe, se está escuchando bien. Sí, profe, bien. Ay, bueno, qué pena, gracias, que se me alcanzó como a caer. Bueno, entonces dentro de sus principales aportes o postulados tenemos que este autor destaca la importancia que tiene la forma en que las personas perciben el ambiente que les rodea y cómo se relacionan con él.
Por otra parte, considera el desarrollo humano como una progresiva acomodación entre un ser humano activo y sus entornos inmediatos que a la vez son cambiantes. De igual manera, propone que es necesario situar el desarrollo dentro de un contexto. Es por esto que el autor nos nombra 4 sistemas que envuelven al núcleo primario entendiendo como el mismo individuo. Entonces, tenemos el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Cuando hablamos de microsistema, nos dice que este se constituye en el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla el individuo. Es decir, los escenarios que engloban el microsistema son la familia, los padres o la escuela. Entonces, este enfoque sistémico es súper importante que lo tengamos aterrizado a nuestro quehacer. ¿Por qué? Porque esta es la realidad con las poblaciones o las personas pues, con las que nosotros vamos a desarrollar nuestro ejercicio profesional. Seguidamente hablamos del mesosistema. Este nos incluye la interrelación de 2 o más entornos en los que la persona participa de una manera activa. Es decir, en el mesosistema podemos ubicar a la familia, a la escuela y a los amigos. Entonces, ya no es solamente un escenario de acción, sino donde interrelacionamos otros entornos. En el exosistema nos habla la teoría que se refiere a las fuerzas que influyen a lo que sucede en los microsistemas. No es entendido como un sujeto activo. Lo conforman, por ejemplo, la naturaleza del trabajo de los progenitores, las relaciones del maestro con el curso, entre otros. Entonces es como ese tejido de lo que venimos trabajando en los 2 ítems anteriores. Y el macrosistema se refiere a las condiciones sociales, culturales y estructurales que determinan en cada cultura los rasgos generales de las instituciones, los contextos, entre otros, en lo que se desarrolla la persona y los individuos de su sociedad. Este macrosistema lo conforman los valores propios de la cultura, sus costumbres, ¿cierto? Todo lo que está arraigado dentro del territorio, dentro de esa naturalidad en la que se mueve o vive el ser humano. Es por esto que el enfoque ecosistémico concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en sus diferentes niveles. Entonces, la invitación a todos y cada uno de los estudiantes es que se apropien de este enfoque ecosistémico para poder, pues, tener una concepción clara y poder llevar a cabo, pues, el desarrollo de la guía de una forma asertiva. Profe, ¿me regalan la próxima diapositiva, por favor? Bueno, y en ese orden de ideas nos lleva al enfoque histórico-cultural. El enfoque histórico-cultural nos trae como uno de sus autores principales a Lev Vygotsky. Es considerado el padre de la psicología histórico-social soviética. Este autor, el principio fundamental de su teoría es para comprender al ser humano y su desarrollo psicológico. Es necesario entender y analizar las relaciones sociales en las que él se desenvuelve. En este apartado, él lo planteó por primera vez en 1979 en su libro denominado La ecología del desarrollo humano. Y este aporte ha servido como base para otras ciencias, como la psicología del desarrollo, la sociología, la cual explica cómo influyen los distintos grupos sociales en el desarrollo del niño y del adolescente. Esto se entendía como que el entorno es ese conjunto de sistemas correlacionados. Por eso él identifica cómo el desarrollo del niño, cómo se ubica, cómo se ordena desde lo más cercano hacia lo más alejado de él. En ese orden nos muestra como
4 principales aportes dentro de este enfoque histórico-cultural, donde nos dice que las interrelaciones sociales son fundamentales, que el conocimiento se construye entre 2 o más personas. Entonces es cuando nosotros decimos que por muy aplicados, muy disciplinados, muy inteligentes, muy direccionados frente a nuestros procesos educativos, frente a nuestros proyectos de vida y demás, siempre el ser humano pues necesita el apoyo del otro. Por eso aquí dentro de su proceso formativo tiene muchas actividades donde nos dicen trabajos colaborativos, porque sí o sí también nosotros podemos aprender y reaprender y nutrirnos pues con los demás compañeros, con las demás personas. El segundo postulado, el lenguaje es la herramienta más importante. Su desarrollo va desde el discurso social y el discurso privado hasta el discurso cubierto, es decir, ese discurso interno. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro lenguaje es verbal y no verbal, ¿cierto? Nosotros también hablamos con un gesto, con una mirada, con cualquier seña, signo que nosotros sí o sí podamos expresar al otro. Entonces, el lenguaje es verbal y no verbal y es una herramienta muy importante dentro de este enfoque histórico-cultural. En tercer ítem nos dice que la zona del desarrollo próximo es la diferencia entre lo que los niños pueden hacer por sí mismos y lo que pueden hacer con ayuda de otros. Este autor, cuando nos habla de la zona del desarrollo próximo, según sus planteamientos, nos dice que existe una relación dialéctica compleja entre el desarrollo y el aprendizaje, que el desarrollo no es un prerequisito para el aprendizaje, sino que el aprendizaje promueve ese desarrollo. Cuando el autor habla del aprendizaje, él hace referencia tanto a aquel que es producto de unas prácticas educativas informales, es decir, aquel que se brinda en la mayoría de sus veces en un contexto familiar, tanto como el aprendizaje que resulta de unas prácticas educativas formales. ¿Cuáles son estas? Pues las que están fundamentadas propiamente en la enseñanza-aprendizaje escolar, educativa y demás. Entonces, para entender este aporte, por eso el autor nos habla de la zona del desarrollo próximo, que es pues propuesta dentro de sus postulados. Él diferencia dos niveles del desarrollo. El nivel del desarrollo real, que es determinado a partir de lo que el niño puede hacer por sí solo, o el nivel de desarrollo potencial, que está determinado a partir de lo que el niño puede hacer con ayuda de un adulto, de un compañero, pues con una edad más avanzada. La distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial es la zona de desarrollo próximo. En palabras del autor, la zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la distancia entre el nivel real del desarrollo, determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, el cual está determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz. Entonces, en ese orden de ideas, en nuestro cuarto aporte, el autor nos dice que las interacciones con los adultos y los pares en la zona de desarrollo próximo fomentan un desarrollo cognitivo. Es decir, en forma general, la enseñanza y la educación constituyen formas universales y se relacionan dentro de un proceso de desarrollo psíquico humano. Entonces, en formas generales, el enfoque histórico-cultural se basa en cultura y en las experiencias históricas sociales de las que el ser humano pues vivencia en su cotidianidad. Bueno, profe, este es el aporte. Le doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Karen, por la intervención. Bueno, he visto que hay algunos estudiantes que están levantando la manito. Por favor, los invitamos para que registren sus preguntas, sea en el chat o las tengan de pronto escritas para el final
de la web vamos a dar espacio pertinente para resolver estas dudas e inquietudes. Bueno, dando continuidad a la temática de esta webconferencia con esta intervención y dado la importancia de las temáticas anteriores y la articulación de las mismas, pasamos al tema de hipótesis e impresión diagnóstica. Esto con el fin de pronto de aclarar o de dar un poco más de panorama a la elaboración o al desarrollo de nuestra fase actual. ¿Qué es una hipótesis? ¿Cómo se da esa hipótesis y esa impresión diagnóstica? Cada uno de ustedes en sus grupos tienen casos que nosotros como docentes compartimos, que no es igual para todos los grupos, pero tienen un caso de estudio con cierta información, en la cual pues ustedes deben hacer una recolección de datos, un análisis, y de pronto quedan muchas preguntas con respecto a cómo acudir o cómo asignar un diagnóstico a este caso específico. Entonces surgen preguntas como lo son, ¿qué sucede exactamente con esa persona, con ese grupo de personas, con ese contexto, verdad? Hay algo que se nos escapa. Muchos de estos casos, pues hay información de pronto limitada y ustedes pues manifiestan dentro de las reuniones de curso o mediante correos de pronto que no comprenden muy bien cómo hacer este proceso. Para hacer este proceso debemos entender principalmente de dónde sale o cómo surge esta hipótesis, esta impresión diagnóstica. Esta se realiza a partir del discurso del paciente, las evidencias clínicas, los test, los informes externos aplicados en su momento. El diagnóstico es un juicio que hace el profesional, no es aquello que dice el paciente. A veces, normalmente de pronto confundimos o el paciente en consulta o los casos como tal dan como esa sugerencia de un diagnóstico, ¿sí? Pero no debemos guiarnos porque no es aquello que dice el paciente o dice el contexto. La visión del psicólogo siempre tiene que ir más allá y no quedarse con la primera información o evidencia que recoge la sesión, ¿verdad? Entonces, nosotros a lo largo del curso, pues hemos manejado el tema de técnicas y herramientas. Ustedes ya lo vieron, ya lo cursaron, entonces quizás está un poco más claro este tema, donde la observación, la entrevista, la aplicación de instrumentos es como esa herramienta principal que tenemos nosotros como psicólogos para darle forma y construir esta hipótesis y dar una impresión diagnóstica, ¿verdad? ¿De qué más nos podemos apoyar nosotros? Del manual de diagnóstico, del DSM-5, ¿cierto? Allí encontramos pues los diferentes criterios, las diferentes características pues por cada uno de los diagnósticos. Como les digo, no vamos a enfocarnos en un caso específico, ya que ustedes tienen en sus foros casos totalmente diferentes, pero ahorita al final de pronto si tienen alguna duda o pregunta, pues la podemos resolver. Por otra parte, preguntarse del por qué aparecen ciertos síntomas que suceden en realidad, qué aspectos se nos pueden estar escapando. Digamos que despierta reflexiones que abren posibles ventanas. Estas ventanas son las hipótesis diagnósticas como tal, todas estas suposiciones de criterios diagnósticos, ¿cierto? Cuando vamos a dar un diagnóstico, pues decimos que cumple con los criterios del DSM-5, ¿sí? Dependiendo, pues, el caso que estemos manejando. Angélica, vuelve a levantar la manito, entonces ahorita te damos el espacio para que realices tu pregunta. Entonces, esto también se da con base de esas técnicas y herramientas que mencionaba hace un momento y también de la información que las compañeras docentes pues acaban de dar, ¿no? Entonces, es esa construcción desde lo teórico también, desde lo basado en evidencia científica de cómo nosotros podemos hacer ese abordaje de ese caso en específico y qué hipótesis cercana podemos estar dando
al caso específico. Bueno, yo les traía también este ejemplo del cuadro que también aparece en la guía de la fase actual, para que de pronto nos contextualicemos un poquito y entendamos un poco más cómo se debe dar ese proceso de formulación de hipótesis. Entonces, este es un caso X, no corresponde a ninguno de los que nosotros como docentes dejamos en los foros, pero es un ejemplo. Entonces, ustedes pueden observar ahí en pantalla pues el cuadro, la matriz, donde planteamos un caso de estudio. Entonces dice, la paciente refiere 2 años de evolución clínica caracterizado por ideas de desesperanza, muerte, ira, impotencia, baja autoestima. Relaciona como desencadenante el duelo materno y posteriormente tensión en la vida de pareja. En el contexto laboral, familiar, social y afectiva, de manera sustancial su funcionalidad y aspectos propios de la cotidianidad. Es un caso, pues digamos que muy resumido, que ponemos en este momento como ejemplo. Vamos a dar esa conclusión de razonamiento. Es una predicción que confirma o refuta pues el caso como tal. Entonces, esa posible hipótesis para este caso de ejemplo podría ser: el cuadro clínico posee características relacionadas al afecto que enmarcan una intensidad y persistencia a través del tiempo, lo cual se ha tornado crónico. Los sentimientos subjetivos alteran entre la tristeza, la ira y la idea de muerte sin llegar al acto. Lo anterior orienta a una depresión. El tiempo determina que no solo es un episodio, sino o una distimia como posible respuesta a la pérdida enmarcada de un duelo no resuelto, ¿sí? Entonces, podemos observar que ese enunciado hace parte a la posible hipótesis del caso, ¿sí? Que todavía no está afirmando o no se está dando una impresión diagnóstica, porque pues como lo decía, nos debemos apoyar de las técnicas y herramientas que sean necesarias para darle fuerza a ese diagnóstico como tal. Recordemos que también en las personas no funcionan los diagnósticos de la misma manera. Entonces, sí es de pronto de esa asertividad como profesional de psicología, detectar o establecer esos criterios diagnósticos para de allí poder establecer un plan de acción, que también es parte del trabajo de esta fase, o que queremos que ustedes desarrollen esas habilidades diagnósticas. Ese es el propósito también del curso. Ya en el tercer espacio podemos ver que la impresión diagnóstica, entonces dice: mencione la impresión diagnóstica, justifique en un párrafo. Entonces, ahí podemos también decir, entre comillas, se establece como una impresión diagnóstica una depresión moderada, para este ejemplo de caso, por la prevalencia del estado de ánimo depresivo, la disminución del placer en el desarrollo de las actividades cotidianas, dentro de otros pues, aspectos particulares. Cada uno de los casos que ustedes tienen, algunos tienen más información que otros, pero pues pueden hacer el ejercicio de crear esta hipótesis y pues mencionar esta posible impresión diagnóstica. Bueno, pues de mi parte, esa era mi intervención. Les sugiero, por favor, pues anotar sus preguntitas y al final damos espacio. Muchas gracias. Doy paso al profe Diego Arturo para su intervención. Sí, gracias, profe Hanna, muy amable. Muy buenas tardes para todos, queridos estudiantes, buenas tardes a mis compañeros. Un saludo muy especial. Yo soy docente del CEA Yopal y pues básicamente quiero pues apoyar algunas cosas que han dicho mis compañeras y pues también hablar del diagnóstico participativo contextualizado, que es pues el tema que ustedes también están trabajando en esta fase. Entonces, para contextualizar un poquito, quiero comentarles pues algo que les dejaba la profe Ana, y es que el diagnóstico que ustedes deben hacer es diferente en la mayoría de los casos o en la mayoría de grupos, porque cada uno de los docentes escogimos casos distintos.
En mi caso, yo soy psicólogo jurídico y los estudiantes que están en los grupos que yo tengo a cargo, pues tienen que estudiar un caso jurídico, eh, pues para dar un diagnóstico. Entonces, digamos que dentro de la psicología, afortunadamente para nosotros que hay demasiados campos y hay muchas áreas de trabajo, eh, el psicólogo general realmente debe saber de dos cosas básicas. Una es evaluación y la otra es diagnóstico. Entonces, en este caso, el diagnóstico sí, obviamente que tiene un carácter mucho más clínico, es decir, iría como mucho más acorde con la especialidad de la psicología clínica, pero eso no quiere decir que las demás áreas o los demás psicólogos que tengan otra especialidad no lo realicen. Por ejemplo, los psicólogos que se encargan de, por ejemplo, trabajan en un colegio, es decir, hacen psicología educativa, también hacen diagnóstico. También pueden hacer, por ejemplo, un diagnóstico sobre trastornos de aprendizaje. Los psicólogos que trabajan en el ámbito organizacional también pueden hacer un diagnóstico, por ejemplo, de crimen organizacional. Entonces, es un concepto que está ligado especialmente a la psicología. No quiere decir que otros profesionales no lo realicen, pero sobre todo yo creo desde mi punto de vista muy personal que los psicólogos que no tienen habilidades en evaluación y diagnóstico van a tener dificultades en sus funciones o en las labores que realicen, porque realmente está pues muy unido a nuestra labor. Entonces, frente a eso, hay diferentes concepciones de diagnóstico. Nosotros como docentes de este curso, pues nos estamos basando más en el diagnóstico clínico, pero como les decía, hay otros conceptos y ustedes pues también los pueden abordar desde desde otras áreas de conocimiento. Y inclusive pues estaba alcanzando a ver unas preguntas que ustedes estaban haciendo ahí en el chat. Y sí, obviamente que dentro del curso se dan algunas lecturas y se dan algunos autores, pero ustedes pues pueden expandir su conocimiento pues buscando otro tipo de alternativas, porque hay muchos temas que a veces no se abordan en las lecturas que se dejan en los cursos, entonces es importante que ustedes también desde un modo muy de autoaprendizaje pues puedan ver videos o puedan entrar a otro tipo de posibilidades de conocimiento como las bibliotecas virtuales, que ustedes tienen una muy buena en la universidad, revisar artículos y bueno. En este caso, entonces, el diagnóstico tiene este concepto que yo les traigo acá, pero como les digo, hay muchísimos otros. El diagnóstico es una inferencia que resulta de una visión profunda de un sujeto o de un grupo examinado. Entonces, partamos de ahí dos cosas. Usted puede hacer diagnóstico individual o diagnóstico grupal o un diagnóstico comunitario. ¿Listo? Entonces, ahí va la primera claridad. El diagnóstico puede ser individual o grupal. Comprendiendo e integrando los elementos parciales de este, para después describirlo en algún aspecto específico. Ejemplo, la capacidad intelectual de una persona que se puede lograr no solamente a través de baterías o a través de instrumentos, sino también de una entrevista o de observación. ¿Listo? Eh, Situaciones específicas como la personalidad, las habilidades, por ejemplo, habilidades como, o más bien, competencias, como por ejemplo el servicio al cliente o por ejemplo la capacidad de trabajar en grupo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos abordando sujeto o sujetos, tenemos que describir muy bien cuál es el objetivo de esa evaluación para después pues concluir con un diagnóstico acertado. Si nosotros no tenemos claro cuál es el objetivo de esa evaluación, pues seguramente nuestro diagnóstico va a ser equivocado. Resulta que, por ejemplo, hay muchas situaciones donde nosotros abordamos, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, a pacientes sin tener los soportes adecuados. Por ejemplo, si usted va al médico por un dolor de estómago, le dice a su médico, no sé, llevo 2, 3 días con dolor de estómago, no he tomado pastillas, he tomado aguas, todas las que me da mi mamá, bueno, he hecho de todo y no me pasa. ¿Listo? ¿Qué hace el médico? Les ordena exámenes de sangre, les ordena exámenes coprológicos, de orina, bueno. Y además de eso, si no aparece nada, entonces les manda a tomar, por ejemplo, una resonancia o una tomografía, bueno. Exactamente, hacemos nosotros algo similar, o más bien hacemos algo similar nosotros como psicólogos, y es que nosotros no podemos quedarnos simplemente con una entrevista
o simplemente con la aplicación de un instrumento o simplemente con la observación, porque seguramente el diagnóstico va a estar errado. Entonces, dentro de esos casos que ustedes están analizando, chicos, chicas, la idea es que ustedes puedan, pues de una manera simulada, lograr que el diagnóstico sea lo más acertado posible teniendo en cuenta las herramientas que tienen ahí. Pero si vamos a un terreno real, el tema es que nosotros necesitamos muchas más herramientas para poder dar un diagnóstico. ¿Y cómo vamos a ese diagnóstico? Pues haciendo una buena evaluación y tomando en cuenta los manuales de diagnóstico como es el DSM-5 y el CIE-11, ¿listo? Que también lo utilizan muchos psicólogos, que es la clasificación internacional de enfermedades. En este caso, entonces, se constituye en una hipótesis, el diagnóstico se constituye en una hipótesis acerca de la situación de la persona o de un grupo que suele ser provisional y sujeta a permanente verificación. Otra cosa, sí, rápidamente, porque creo que en esta diapositiva me demoré ya mucho, es que nosotros no podemos hablar en términos de seguridad cuando hablamos, o seguridad o 100% de exactitud frente a un diagnóstico, ¿listo? Por ejemplo, yo soy jurídico y cuando hago un peritaje, por ejemplo, a mí me preguntan en una audiencia si lo que yo estoy diciendo es confiable el 100%. ¿Yo qué tengo que decir? Pues que no, porque la conducta humana o el comportamiento humano no puede especificarse en certeza completa. Simplemente hay probabilidades o hay una tendencia de conducta, pero no se puede hablar de algo completamente cierto. Es igual en el diagnóstico. Cuando ustedes dan un diagnóstico, puede que fallen, pueden que se equivoquen. Entonces, se da una impresión diagnóstica normalmente, que es que parece que fuera algo, parece que todos los síntomas y todas las herramientas diagnósticas que ustedes han usado los llevan a creer que tiene tal trastorno, pero puede que también sea otro. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico no siempre es acertado, siempre tiende a ser sujeto a verificación. ¿Listo? Profe, ¿me regala la siguiente? Gracias, profe. Bueno, entonces ya metiéndonos con el tema de diagnósticos participativos, este es un concepto mucho más desde la psicología social y comunitaria. ¿Por qué? Pues porque toma en cuenta que nosotros como psicólogos estamos inmersos también muchas veces en grupos o en comunidades. Entonces, en este caso, los diagnósticos participativos son espacios donde diferentes participantes de la comunidad o de la red social em, se unen para dar acciones y dinámicas, para proponer acciones y dinámicas, para jalonar cambios. Y jalonar cambios casi siempre tienen que ver con solucionar problemáticas. Por ejemplo, una comunidad que está acechada por la violencia, por la inseguridad. Entonces, ¿qué se hace? Pues reunirse entre los actores de esa comunidad y empezar a dar soluciones. ¿Listo? ¿Qué característica principal tienen los diagnósticos participativos? Pues que la comunidad o las personas, no tanto el profesional, en este caso el psicólogo, son los que dan las opciones de solución, las que participan de manera efectiva, porque resulta que aquí el psicólogo se espera que solo sea un orientador, más que el protagonista de las soluciones o el protagonista de las acciones, se espera que sea un orientador frente a las opciones que da la comunidad. ¿Listo? Y se presentan métodos particulares para la revisión de su objeto de estudio, que ya los vamos a ver al final, pero digamos que lo que es más relevante acá es que podemos partir de los dos enfoques que se han analizado anteriormente, que son el enfoque ecosistémico y el histórico-cultural, ¿vale? Y los diagnósticos contextualizados permiten una visión clara y actual de diversas variables asociadas a un fenómeno. Entonces, lo que les decía, casi siempre partimos de problemáticas. Cuando el psicólogo interviene en una comunidad, se espera que ayude a solucionar situaciones que están sujetas a un entorno específico, como por ejemplo la pobreza, como por ejemplo comunidades que son muy violentas, por ejemplo, que hay mucha violencia de género. Entonces, todos esos problemas son los que debería abordar un profesional que trabaja este diagnóstico participativo. Listo, profe. Para complementar esa información, entonces vamos a meternos como en el cuento de la salud, ¿sí? Que
digamos que es como el enfoque más acertado que tenemos nosotros como psicólogos. Podemos trabajar, digamos que en las dos áreas, ¿no? Tanto en el área de la salud como en el área de las ciencias sociales. Pero como estamos hablando de diagnóstico, nos enfocamos un poco más en la salud. Entonces, la realización de diagnósticos participativos, elaboración de propuestas de intervención de forma conjunta y evaluación de los logros alcanzados son la principal manera como nosotros participamos de manera oportuna y fortalecemos las comunidades. ¿Listo? Y además de eso, estamos garantizando la sustentabilidad de los procesos. Es decir, que si nosotros nos vamos, igual el proceso sigue. Si las comunidades sean capaces de continuar los procesos de mejoramiento y de actuación frente a las problemáticas sin el profesional o sin las personas que están guiando el proceso. Entonces, el ejemplo aquí perfecto es problemas de salud. ¿Listo? Problemas de salud mental, por ejemplo, la depresión, la prevención del suicidio, por ejemplo, situaciones complejas como también podemos abordar los, actos de violencia escolar, por ejemplo, como el mantoneo o el bullying. Y pues de esa manera estamos logrando que todas las comunidades se puedan manejar también de manera individual y grupal para solucionar desde el punto de vista de un tratamiento efectivo sus padecimientos. En este caso, pues la depresión obviamente que se puede también trabajar a partir de grupos de apoyo, pero digamos que principalmente su tratamiento sería de manera individual. Entonces, todo esto se logra a partir del diagnóstico participativo, pero teniendo en cuenta las situaciones que la comunidad está presentando. Es decir, nosotros no vamos a intervenir sobre un problema de depresión en una comunidad que tiene muy bajos índices de depresión, ¿no? Entonces, casi siempre esas situaciones de salud que se presentan y donde se hacen diagnósticos participativos es porque el problema ya está, ya se ha presentado. Aunque eso no quiere decir que de los diagnósticos participativos también se pueda trabajar en prevención, ¿listo? En prevención de enfermedades mentales, por ejemplo. Listo, profe, la siguiente. Bueno, ya finalizando, ¿para qué sirven los diagnósticos participativos? Entonces, estos procesos de los diagnósticos participativos deberían tener como en cualquier otro tipo de diagnóstico, en cualquier área de la psicología, deberían tener unos objetivos. ¿Listo? En este caso, ¿cuál es el objetivo principal? Primero, que se reúna a una comunidad que aqueja de un problema o una situación por resolver. Y frente a eso, ya el profesional, la persona que esté manejando como tal el proceso, debe recoger, organizar y analizar la información que existe no solamente a nivel local, sino a nivel general. Por ejemplo, si ya se han presentado informes anteriormente, si ya se ha trabajado sobre ese tema, las cifras que tiene el municipio o el departamento acerca de esa problemática y cuáles son los actores sociales y las redes con las que se cuenta. Segundo, conocer la situación de las prácticas familiares y comunitarias a nivel local. Tercero, analizar los problemas de salud detectados en conjunto con la población. Cuarto, revisar las causas y consecuencias. Y quinto, proponer acciones. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay una preparación para generar después las soluciones. O sea, ustedes no pueden llegar a intervenir ninguna comunidad desde cualquier punto de vista si no conocen la realidad de esa cultura o de ese grupo social. Entonces, siempre hay que basarse en datos anteriores. Yo, por ejemplo, como docente dirijo también prácticas profesionales y siempre le digo a los estudiantes que revisen informes anteriores de otros estudiantes o de otras instituciones porque muchas veces no se necesita ni siquiera hacer diagnóstico, porque ya está. Es simplemente llegar muchas veces también a utilizar lo que otros han hecho para que nosotros podamos intervenir. Entonces, cuando nosotros generamos muchas acciones de diagnóstico, también podemos cansar a las poblaciones. Entonces, por ejemplo, hay muchos profesionales que hacen muchas encuestas, que hacen muchos test o mucha aplicación de instrumentos y casi siempre se llega simplemente hasta esa aplicación, pero nunca se le da solución a las comunidades. Entonces, muchas comunidades dicen, no, pero es que aquí cada rato viene el psicólogo a aplicarnos encuestas y no sabemos para qué o no sabemos en qué nos sirve eso. Entonces, siempre tener en cuenta que la recolección de información es solamente el primer paso, pero se tiene que tener un objetivo al final, que es darle solución a esa comunidad y a esa problemática que se está
estudiando. Listo, profe, la siguiente. Bueno, ¿cuándo realizar un diagnóstico participativo? Puede realizarse en cualquier momento del año, cualquier momento, en cualquier época. Es el inicio de un proceso para intervenir una determinada realidad social, ya sean barrios, comunidades mucho más grandes como ciudades, o sectores muy pequeños como por ejemplo una junta de acción comunal o un grupo de 4 o 5 personas se puede hacer. El punto de partida es la elaboración de los proyectos que se necesita para el desarrollo de la comunidad, y la información que se obtiene de un diagnóstico participativo permite priorizar y articular los recursos disponibles en torno a la superación de los problemas priorizados, y en otros casos también hacer que otras instituciones lleguen a intervenir sobre eso, porque muchas veces se necesita también recursos económicos. Entonces, puede que el profesional no los tenga, pero los ayuda a gestionar. ¿Quién realiza el diagnóstico participativo? Lo debería realizar cualquier profesional que tenga de alguna manera conocimientos en el trabajo social comunitario, pero pues estaría más dado hacia los psicólogos, y sobre todo psicólogos con enfoque social comunitario. Pero lo puede realizar, por ejemplo, un enfermero, lo puede realizar un sociólogo, un antropólogo, personas que tengan la capacidad para poder mover, pues digamos que una comunidad. O personas que no son profesionales, pero que tengan la posibilidad de tener influencia sobre otros en un grupo. ¿Listo? Y ya para finalizar, profe, la última. Estas serían entonces las herramientas o las técnicas que se pueden realizar de una manera, pues como muy práctica, para poder desarrollar un diagnóstico participativo. Entonces, la primera es el análisis PODA de amenazas, fortalezas y debilidades y oportunidades, donde ustedes, pues a través de este gráfico pueden analizar una problemática. ¿Listo? Por ejemplo, aquí la problemática puede ser la contaminación en cierto lugar, en cierta comunidad. ¿Listo? Entonces, la problemática se coloca en el centro y se analizan las amenazas, las fortalezas, las debilidades y oportunidades para poder darle un trato o por lo menos solución a esa problemática que se plantea. La siguiente es la lluvia de ideas, que es básicamente que muchas personas que están en torno o reunidas en torno a una situación puedan hablar acerca de eso y dar soluciones. Entonces, por ejemplo, ustedes en su grupo de cinco participantes en cada grupo pueden decir, la mejor manera de abordar esta problemática es, no sé, darle a esta persona una posibilidad que se interne para prevenir el consumo de drogas, o la otra persona dice, no, me parece que internarlo no es, sino más bien fortalecer los vínculos familiares. ¿Listo? Entonces eso es una lluvia de ideas, que muchas personas aportan diferentes ideas. La siguiente técnica es el metaplan, que lo usamos también en este curso, y es a través de esas, ¿cómo se llaman? Ahora se me olvidaron, escarapelas, bueno, esos papelitos, empezar a dar soluciones también sobre una problemática en un cierto territorio específico. Y el último es el árbol de problemas, que también pues tiende a hacer lo mismo, que es buscar las causas de una situación, las consecuencias, para finalmente dar una solución. ¿Listo? Entonces, hasta aquí mi intervención, profe. Muchas gracias, profe Diego. Bueno, entonces, Whitmar, ya casi llegamos al punto de las preguntas, entonces, por favor, estar muy atentos. Bueno, con respecto al abordaje de la guía fase 3, que ya digamos que es muy superficial esta explicación, pero de pronto, pues para que ustedes aprovechen y hagan las preguntas que tengan. Este es un trabajo colaborativo, ¿no? Pero pues tiene los dos aspectos, un trabajo independiente y un trabajo colaborativo. En el trabajo independiente, pues esperamos que dejen sus aportes en el foro y pues en la construcción también
grupal de los mapas conceptuales de los enfoques ecosistémico e histórico-cultural que nos mencionaba las características y las principales postulados la profe Karen hace unos momentos. Autores representativos, años principales postulados de cada uno de los enfoques, ¿sí? Mapa conceptual. Como segundo punto, tenemos el diligenciamiento de la tabla número 1, que es herramientas diagnósticas en los campos de acción de la psicología. Entonces, allí se van a plantear los diferentes campos y ustedes deben hacer ese análisis crítico de cuáles son esas herramientas que corresponde a cada uno de los campos de acción de la psicología. El trabajo colaborativo, entonces, es la construcción del análisis de caso con el enfoque ecosistémico y la política pública, que también fue el primer tema de esta webconferencia. Diligenciamiento de la tabla número 2, la formulación de hipótesis en presión diagnóstica y como último, pues es la consolidación del documento en PDF que se entrega los mapas conceptuales de los enfoques, el diligenciamiento de la tabla, la construcción del análisis de caso con el enfoque ecosistémico y la política pública, el diligenciamiento de la tabla número 2, es decir, pues es la consolidación de esos aportes. Se les invita a todos ustedes, apreciados estudiantes, que puedan dejar sus aportes con tiempo, que hagan esa comunicación asertiva y efectiva en cada uno de sus grupos, con el fin de apropiar el conocimiento y lograr el objetivo de esta fase. Esto a grandes rasgos el abordaje de la guía. Recuerden que las lecturas, nuestro director, el profe Jesús, les envió a inicio de periodo pues un enlace donde están los links, por si de pronto tienen problemas al abrirlos, al descargarlos directamente del sílabus. Allí están las lecturas. Como lo decía el profe Carlos, pues también es muy importante, el profe Diego, perdón, es muy importante que ustedes sean curiosos, investiguen también en fuentes confiables también otro tipo de información, no sé qué únicamente con las lecturas que se les deja el curso, pero que ustedes también puedan hacer esa investigación. Bueno, estas son las referencias de las temáticas abordadas el día de hoy. Pues damos finalizada la parte teórica, explicativa de esta web. Ya, espérame, me salgo por acá, miramos manitos levantadas. Y pues vamos a dar ese espacio para que ustedes también puedan manifestar inquietudes, preguntas, y nosotros como docentes de la red pues estamos atentos a solucionar, a dar respuesta. ¿Listo? Entonces, aquí no me sale el orden de las manitos levantadas. Ah, mentira, sí. Vladimir Agudelo, ¿tienes la palabra? Hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Tutores y tutoras, buenas tardes. Yo tengo una pequeña pregunta sobre el tema de la política pública COMPES. Pues ya he revisado y tengo un poco de conocimiento, pero al momento de empezar nosotros a leerla y empezar como a llegar al momento que nos quiere indicar la guía, hay de pronto un apartado especial que la universidad o que este curso quiera que nosotros nos enfoquemos, pues porque es una política pública extensa que tiene varias directrices y que habla en diferentes apartados, y pues vamos a estar que lea, y pues va a llegar el momento que vamos a decir, bueno, no hemos podido llegar a como a la parte más importante que quieren que la hagamos en esta fase, ¿cierto? Es como pregunta. La otra es sobre, ya un momento que por acá las tenía apuntadas, sobre la búsqueda de la información que nos estaban dando, lo de los autores que hablan sobre los enfoques ecosistémicos. Yo estuve buscando así, simplemente autores que hablen sobre enfoques ecosistémicos,
pero entonces me salían de la medicina, me salían bueno, de muchos, y pues quiero rectificar que es ponerlos, si son o sea, poner de la psicología. No sé si de pronto sea una pregunta que esté al aire, pero pues igual, que pues para Vladimir Agudelo la quería hacer. Gracias. Hola, Vladimir. ¿Me escucha? Profe Constanza, te escuchamos. Ok, listo. Buenas tardes. Frente a la pregunta de la implementación de la política pública, en cada acción que nosotros como ciudadanos colombianos como ciudadanos colombianos debemos tener en cuenta que tenemos unos derechos, tenemos unas garantías que nos brinda el ser colombianos. Y Sí, en la medida de lo posible, nosotros como psicólogos en formación, como psicólogos, cada vez que nosotros vamos a atender una comunidad, un grupo, una persona, una pareja, una familia, vamos a tener que recurrir a esa política pública, a sí, ese elemento que le garantiza los derechos a esas personas, a esas comunidades, bueno, entonces lo que plantea la política pública de salud mental es que vamos a trabajar el tema de convivencia, el tema de bienestar, de calidad de vida, ¿sí? sí. En términos de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Atención Por primaria eso en todas salud. las Sí, acciones que realizamos nosotros como docentes y en este caso para el curso de diagnósticos psicológicos, como es metodológico y tenemos una base epistemológica que es el saber desde la ciencia psicológica, tenemos uno metodológico que tiene que ver con esas formas de leer contexto, de hacer diagnóstico en los diferentes campos de la psicología y desde diferentes modelos. Por eso es necesario conocer la política pública e implementarla en cada una de las acciones que nosotros realizamos. Por sí, ejemplo, si yo voy a atender una persona que usa sustancias psicoactivas, hay una política pública que le permite y que le rescata los derechos a esa persona, ¿sí? sí. Entonces, como psicóloga, yo debo conocer esa política pública. La persona que yo atienda o la comunidad que yo atienda debe conocer sus derechos, debe conocer su política pública. Entonces, siempre vamos a estar trabajando de manera articulada y de manera interdisciplinaria para garantizar esos derechos. En el curso puntualmente se hace un ejercicio del saber hacer para rescatar un poco los determinantes sociales, ¿sí? Esos determinantes sociales que llevan al estudiante a identificar que hay unas estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, que hacen a las personas de alguna manera vulnerables, más o menos vulnerables, pero la apuesta de la política pública es que esa persona tenga las herramientas, Sí, tenga la posibilidad de asumir esos dilemas que se le presenten en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque cuenta con unas garantías, cuenta con unos derechos. Y si nosotros miramos, pues todos esos enfoques están interrelacionados para garantizar a esa persona esos derechos. ¿Mm? sí, señora. Veo que Carlos Andrés, ¿quieres apoyar o quieres hacer intervención? No, era como en la cámara y de pronto si al final puedo agregar algo del ecosistémico dependiendo de las respuestas, pero no, en la política no. Gracias. Listo. Tutora, una pregunta, pero entonces apoyarnos en la política pública a nivel país o a nivel municipal, departamental.
Sí, es que si nosotros miramos, digamos que la política pública nacional da línea para Sí, que digamos, en los municipios, en los departamentos se construyan, se den esas mesas de trabajo, se revisen esas realidades, se identifiquen sí, las necesidades. Entonces, si sí, ustedes tienen, por ejemplo, acceso al municipio en el que viven, hay un momento en que se reúnen para formular ese sí, COMPES sí, que nos sí. permite a nosotros eh, vernos con los educadores, con los sociólogos, con los antropólogos, con diferentes profesionales para mirar las realidades que tienen los municipios frente a, por ejemplo, convivencia, ¿cierto? En este Sí, momento, sí, la política pública le da una relevancia fundamental a la convivencia y es sí. esa necesidad que hay de aprender a convivir, aprender a cohabitar, aprender a respetar, a la tolerancia, ¿no? Entonces, es una invitación que nos hace la ley a que, a que aprendamos pues esa política, aprendamos a convivir en la realidad, a ese principio de realidad que le da el reconocerse como sujeto, que tiene unos derechos, pero que también cohabita con otros y que esos otros también tienen unos derechos. Entonces, en la Sí. política pública de salud mental en este momento da relevancia a la convivencia, a la calidad de vida, al bienestar, ¿m? Entre Sí. otros elementos. Ah, ok, listo, tutora. Vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que eso lo estudian o lo abordan un poco más en el curso de política pública que ven por allá al finalizar el programa en el plan de psicología 3443, pero que es necesario que nosotros tengamos en cuenta porque estamos trabajando sobre ese saber hacer y ese saber hacer involucra la parte política. Por eso no podemos desconocer que para los Ok. adolescentes hay una política pública que vamos a indagar, que vamos a conocer, que vamos a estudiar y que obviamente como todo es cambiante, ¿sí? Puede que Sí, hace 2 señora. años hubiera una política pública, de pronto en 5 años hay otra, bueno. Vamos a tener que estar todo el tiempo estudiando, todo el tiempo actualizándonos para que vamos pues apropiando ese tema de la política pública y más en este curso que es diagnósticos psicológicos que nos permite pues a nosotros ese saber hacer, integrar lo epistemológico con lo metodológico y con la realidad, la práctica. ¿Listo? Ok, listo, gracias. Bueno, no sé, de pronto algún compañero de la red nos puede apoyar con la otra respuesta, era con respecto a los enfoques. Bueno, yo puedo hacer un comentario sobre el ecosistémico. Entonces, digamos que a grandes rasgos uno podría indicar que existen tres grandes autores, ¿sí? Uno es Kurt Lewin, ¿sí? Quien va a hablar de la importancia de la conducta en la interacción con el ambiente y esto va a permitir la adaptación. Digamos que ese es el primer referente. El segundo referente es Alexander Bronfenbrenner, que es el padre como tal de Bronfenbrenner. Entonces, ¿por qué? Porque Alexander era un médico soviético quien se exilia en Estados Unidos y al exiliarse en Estados Unidos no puede ejercer su profesión como médico, sin embargo, termina trabajando, haciendo una labor social en un centro, en ese momento eran denominados así, personas con retardo mental, ¿sí? Entonces, eso fue en 1923. Eh, y en ese punto, él comienza a observar que las personas comenzaban a presentar como una involución aún mayor de sus procesos cognitivos. Entonces, al estar con otras personas en sus mismas condiciones, en lugar de lograr una estabilidad o un mayor desarrollo de algunas habilidades cognitivas y por supuesto sociales, veían que más bien había un mayor retraso.
Y entonces es cuando él comienza a hablar de la interacción y lo denominan sistemas. Pero ¿qué sucede? Cuando esas personas, que eran niños y adolescentes, cumplían su mayoría de edad, comienzan a trabajar en casa o en los apartamentos de las personas que hacían parte de la institución, y aquellos que vivían en las zonas rurales encontró que aquellos que estaban en una mayor interacción en el ambiente, es decir, en la zona rural, lograban un mayor desarrollo cognitivo. Entonces, de ahí comienza el surgimiento de esa teoría. Y esos aportes los toma Bronfenbrenner, el hijo, ¿sí?, para darle un mayor desarrollo. Tan es así que parte de lo que hoy conocemos como la CIA toma muchos de estos postulados para tomar la fuerza que hoy conocemos de dicha institución. Entonces, comenzamos a ver cómo el desarrollo cognitivo y habilidades sociales influyen de manera recíproca en el ambiente o con los contextos. Digamos que a grosso modo podríamos decir que estos tres autores son los que le van a dar como el mayor soporte epistemológico a dicha tesis del enfoque ecosistémico. Entonces, una sugerencia es que trabajen con esos tres autores que, a mi manera de ver, es más que suficiente, porque son la base o el trípode de dicha teoría. Es el Perdón, comentario. tutor, ¿cuál fue el primer autor que nombró? Kurt Lewin, K-U-R-T, Lewin, L-I-W, L-E-W-I-N. Y está Alexander, que es el padre de Bronfenbrenner, y Bronfenbrenner. Podrán encontrar otros contemporáneos, ¿no? Pero eso ya sí viene siendo una búsqueda más actualizada, pero bajo esos tres, digamos, esos tres tópicos que plantean estos autores, se van a desplegar los otros. Y si se dan cuenta, la forma como se presenta el comentario es casi como de una manera de un enfoque histórico-cultural, porque cada una de estas teorías tiene que ver con algo en relación a la historia, ¿sí?, digamos, a ese momento histórico. Así como para darles otro breve ejemplo. Cada época hay que mirarla porque así mismo es el síntoma. No es el mismo el síntoma de la histeria de 1900 al síntoma de ahora. Entonces, el síntoma de la histeria de 1900 era un síntoma histérico porque había una inervación de las funciones neurovegetativas. Entonces, había una parálisis de una mano, una afonía, una ceguera parcial. Hoy en día no vemos eso. Pero entonces, como estamos en el discurso de la ciencia, lo vemos, por ejemplo, una forma de la histeria, la fibromialgia, sin desconocer que la persona tiene un componente médico, pero no haya una lesión o una parte topológica, ¿sí?, en el sistema nervioso o en las neuroestructuras, que le sucede algo, sí, pero no se logra localizar. Por eso son unas formas actualizadas de la histeria. Entonces, cada uno de esos elementos hay que verlos en relación a la época. Gracias, tutor. Bueno. ¿Me escucha? Sí, señora. Ay, es que creo que estaba hablando con el micrófono apagado. Estaba diciendo que están preguntando en el chat por los casos. Entonces recordemos que cada uno de nosotros como docentes, como tutores, dejamos los casos en la apertura del foro. No son iguales para todos los grupos, entonces para que lo tengan en cuenta y lo tengan presente. También sobre las lecturas, entonces el sílabus tiene los enlaces, los links, pero el profe Jesús, director del curso, envió un correo al inicio del periodo con un drive, sí, una carpeta donde están todas las lecturas, también para que pueden revisarlo directamente desde su correo interno del curso. Muchas gracias, profe Carlos, por la orientación, por la explicación. Tenemos a Lady Marcela también con la manito arriba, de pronto, para que nos exprese su pregunta.
Buenas tardes para todos, apreciados tutores y compañeros. La pregunta, o más o menos para que me aclaren, es lo siguiente. El tercer punto de la guía de actividades dice que se debe realizar un análisis del caso trabajado desde la fase 2. En mi caso, es un caso clínico, desde el enfoque ecosistémico y la política pública del COMPES, especialmente el apartado de determinantes sociales. Bueno, como le explicaba la tutora, dice que el COMPES pues, es la política pública y también como que abarca una serie de dimensiones, que es como de manera integral, y desde ahí es que se aborda todo lo que es el sujeto. Yo tengo como parte, como conocimiento de eso, porque yo soy, bueno, durante 4 años trabajé como enfermera de salud pública, y sí puedo evidenciar que lo que habla en la política pública de salud en cuanto a las dimensiones sí se evidencia. Para lo que ustedes requieren del caso es que se analice desde esa política pública cuáles son los determinantes sociales en el caso que están exponiendo, o cómo afecta al paciente. Por ejemplo, en mi caso, pues es un chico Juan con cierto problema, ¿sí? Es cómo influye eso, la política pública con todos sus determinantes. Ustedes ubican esas estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, entre otras, y cómo esas estructuras afectan el proceso de salud, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer allí es, a la luz del caso que se les ha dado, identificar esos elementos que pueden ser relevantes y que pueden en algún momento dado afectar o por el contrario facilitar, ¿sí? Todo el bienestar que se busca digamos, al hacer un ejercicio de este tipo. Entonces es que ustedes identifiquen esas estructuras y cómo esas estructuras a la luz del caso han afectado o han alterado, bueno, identifiquen, más allá de hacer juicios de valor o hipótesis, identifiquen y hagan las reflexiones frente a eso. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar en un caso la pobreza. Entonces, a la luz de la pobreza, ¿qué pasa con una persona cuando presenta esta estructura? ¿Qué injerencia tiene la pobreza en el desarrollo? ¿Y cómo interfiere? Es un poco eso. ¿Listo? Sí, sí, señora. Otra cosa que yo tengo, pues es que yo he estado revisando la unidad 2 y me parece demasiado interesante, sobre todo los videos, la verdad muy interesantes. Ayer tuve la oportunidad de escucharlos atentamente, tienen una información muy importante, pero también pude notar que 2 de las lecturas están en inglés. Creo que una de las lecturas que nombraba acá el tutor y que pues es muy interesante, e inclusive la trabajaron en la web conference, pero están en inglés. ¿No hay posibilidad de que ustedes nos los faciliten en español, por favor? Ese es el reto. Ese es el reto, vamos, porque bueno, el ser psicólogos implica también pues tener ese desarrollo en esta competencia. Entonces, busquemos la estrategia de leerlo, de traducirlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el reto? ¿Mm? Grande, un reto grande, pero bueno, lo importante es que No, hay que yo más o hacerlo, menos sabía hay que que esa era la hacerlo. lectura buenísima. Si no lo hacemos ahora, entonces aplazamos, postergamos y no lo hacemos nunca. Entonces, Sí, sí, el profe, reto así es es. ahora. Gracias. Lina Marcela. Buenas tardes. Buenas tardes, Mire, Lina. Te escuchamos. Yo quisiera hablar más sobre el producto final. En la parte donde dice que se entregan los mapas de los enfoques, ¿es un solo mapa o son los mapas de todos los integrantes del curso?
Allí es la consolidación de los aportes individuales, ¿sí? Entonces ustedes los dejan como evidencia de su trazabilidad y su participación en el foro, y ya en esa parte colaborativa van a hacer la integración de todos aquellos aportes. Un documento, un PDF con normas APA que contenga todos los aportes, todos los ítems de manera individual y de manera grupal. Bueno, cabe como en este momento hacer resaltar ese punto, y es que hemos encontrado los docentes que hacen varias entregas en el entorno de evaluación y seguimiento, ¿sí? De pronto porque tienen esa duda y entregan de manera individual, y otro compañero entrega la consolidación. Entonces es muy importante que solo se realice una entrega con los aportes de todos. ¿Listo? Listo, gracias. Whitmar David. Bueno, tutores, es que por el momento es que también tengo entendido como problema. Yo tengo 2 pacientes que sufren como depresión y están teniendo ansiedad. Y ellos parece que no me están hoy que les doy sugerencias, así como unas breves soluciones, pero es imposible como que ellos atiendan a esas soluciones porque les ha dado de todo, o sea, porque primero es que tienen como problemas que porque ya no pueden vivir sin, por ejemplo, no lo quiero decir enfrente de todos, sino que es por las parejas, que porque la pareja me terminó, que porque esto. Entonces yo les he mandado como consejos que dejen eso a un lado y que se enfoquen en otra cosa, pero ellos no quieren como entender, siempre están como ahí todos achicopalados, que se sienten como solos de todo. Y ya intenté de todo y como tal, lastimosamente no he podido encontrar una solución. Whitmar, una pregunta. Cuando dices tengo 2 pacientes, ¿es en qué contexto? Tú estás en un proceso formativo, digamos que estás todavía en tu proceso de ser psicólogo. ¿Nos podrías aclarar de pronto cuando dices tengo, a qué haces referencia? Pues ¿O es tengo el caso referencia, del grupo? tengo referencia a más que todo como a esas 2 personas más que todo porque ellas me han escrito, me han llamado, me han dicho estos problemas y es. Pues yo creo, Wismar, que de pronto no hace parte del curso, de la temática del curso, tu pregunta, ¿sí? De pronto pienso yo que son casos aislados, ¿no? Recordemos que estamos en proceso formativo y nosotros no podemos, ustedes como estudiantes no pueden hacer procesos de intervención todavía porque se están formando. Entonces, de pronto si tú quieres una orientación o algo al respecto, puedes escribirle directamente al tutor que corresponde, y él te dará pues la aclaración o te dará la indicación. ¿Listo, Wilmar? Listo, sí, señora, muchas gracias, tutora. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Agradecer a los compañeros de la red que estuvieron pendientes y nos ayudaron con las respuestas del chat, y Profe, nos apoyaron también con algunas respuestas acá en grupo. Franci. profe, sí, tengo una inquietud. Profe, en cuanto a la elaboración de los mapas conceptuales, ¿me puedo basar solamente en una lectura de acuerdo a cada enfoque? No estoy como muy clara en eso. O sea, teniendo en cuenta el enfoque cultural y el enfoque ecosistemático. Bueno, allí lo importante, digamos que no es la cantidad de lecturas, sino que reúna pues las características o los conceptos que se te están pidiendo en la guía, autores, postulados, sí, y que también más allá de lo que puedas plasmar en el mapa conceptual es la comprensión del enfoque. Por ejemplo, profe, yo me estaba basando en uno sobre el lenguaje. ¿Podría trabajar solamente sobre esa lectura? No sé si de pronto algún compañero me quiera apoyar con la Con- respuesta.
¿Con el enfoque histórico-cultural estás haciendo referencia? Sí, profe, estoy basada sobre la lectura bases conceptuales del enfoque histórico-cultural para la comprensión del lenguaje. Sí, lo puedes tomar. Sin embargo, pues el autor de referencia es Vygotsky y dentro de eso es importante tener en cuenta dos conceptos para ir abordando sobre los otros, y es la zona de desarrollo próximo y andamiaje, ¿sí? Es decir, es importante ubicar cuáles son esos conceptos que son fundamentales y que de los cuales nosotros vamos a hacer uso. Entonces, puedes tomar el lenguaje, está Luria también, pero hay que tratar de ubicar cuáles son esas tesis o esos postulados o esos conceptos que son básicos para todo el enfoque, ¿sí? Por supuesto que el lenguaje es fundamental, ¿no? Entonces, porque el histórico-cultural, pues, va a dar origen al estructuralismo y esto tiene que ver con el lenguaje, porque finalmente nos va a decir que nosotros somos un discurso y que ese discurso es el que nos genera dificultades en la vida. Si no habláramos, no tendríamos esas dificultades porque no nos interroga la existencia. Bueno, eso como para dar hoy como un panorama, entonces es válido, pero hay que tomar los postulados básicos. Eso es como cuando uno lee una teoría, hay que ir a las primeras fuentes o los autores clásicos y después las lecturas que se han ido realizando teniendo en cuenta la época. Vale, gracias, Gracias, profe. profe Carlos. Bueno, yo creo que si alguien tiene una pregunta de pronto diferente, Luz, Franci, Jenny, vamos a dar un poquito de, de celeridad, porque ya estamos sobre la hora del cierre de la web. Franci, Yo tengo o una Jenny. pregunta. Sí, habla Jenny. Yo tengo una pregunta. Al realizar yo los mapas mentales, yo me enfoqué en lo que es el diagnóstico psicológico, o sea, histórico-cultural, el enfoque histórico-cultural en los diagnósticos psicológicos. O sea, no me fui más buscando porque yo ya he leído acerca del principal autor, de ahí uno se va al aprendizaje con el lenguaje, el andamiaje, el otro que es la interiorización de los procesos cognitivos que se realizan internamente y después se los expone cuando hace socialización. O sea, yo me guié más en el diagnóstico, o sea, en lo que me estaban preguntando, pero no busqué más allá, o sea, no me enfoqué más allá de lo que de lo que ustedes están mencionando ahorita. Y otra pregunta. Al leer las lecturas que se encuentran en inglés, yo las leí en inglés y en español, pero yo no las tomé, no tomé citaciones de ahí. ¿Por qué? Porque tenía una duda. ¿Cito en español? La lectura no está en español. O sea, el libro no se encuentra traducido o cito en inglés. Entonces, por ese motivo, yo dejé de lado, tomé información, o sea, me hice mi información, pero no lo cité, o sea, lo leí y me ayudé de esa parte, pero yo no cité ese libro porque no sabía realmente cómo hacerlo. Busqué información también de ese autor, pero la información es prácticamente poca, inexistente, o sea, uno tiene que meterse en una cantidad, uno va lo manda a teorías ecológicas, a teorías de medio ambiente, uno se va a la biología, uno se pasa para medicina, o sea, uno queda desenredado. O sea, uno empieza a buscar, yo empecé a buscar información y terminé casi termino en derecho. Entonces es un poquito complicado cuando las lecturas están así, porque yo busqué también hasta en Norma Zapa para saber cómo citar. Ajá, cito en español un libro que está en inglés o cómo lo hago. Entonces por eso lo dejé aparte. Entonces no sé si me pueden aclarar esos dos puntos, porque yo ya entregué eso al foro y pues me tocaría que volver a hacerlo o a tomar las correcciones que tenga que hacer. Gracias.
Pues compañera, se puede también traducir como la plataforma, la que tú estás diciendo que en inglés, lo puedes traducir como en el tablet, que es un traductor donde puedes subir los archivos de inglés y los puedes traducir al español, que esos se pueden traducir al español en esa plataforma Teppel, que es un traductor online que nos recomiendan en inglés, pero que te lo recomiendo a ti por si no tienes como los documentos, los tienes en inglés y los puedes pasar ahí y ahí se pueden traducir al español. Bueno, ahí como para hacer un comentario, entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito, por ejemplo, en el enfoque histórico-cultural, así como en el ecosistémico, es que ustedes comprendan en qué consiste, ¿sí? Y cómo logro articular eso o aplicarlo en el ejercicio de la psicología. Entonces, por eso se les pide como que traten de abordarlo casi como una forma de línea de tiempo, con sus postulados y con sus fechas, para que ustedes tengan en cuenta cómo se desarrolla un concepto, ¿sí? Lo otro hay que saber buscar, entonces busquen primero Google Académico, después de Google Académico, entonces, como estamos en el área de la psicología, establecen artículos de enfoque ecosistémico, psicología, y ahí comienzan a salir todos los enfoques, todos los artículos de relevancia, bien sea históricos o, por ejemplo, de investigaciones aplicadas. Y cuando ustedes antes de abrir el artículo, ustedes le dan con clic derecho y ahí le dice citar con qué tipo de normas y ahí está la APA. Entonces usted le da control C, lo cortan, lo pegan y esa es la referencia. Hay que, digamos que sí hay que hacer una lectura porque eso nos llevaría a otra web de cómo citar, por ejemplo, en un mapa conceptual, en un mentefacto, cuando nosotros tomamos un concepto. Pero la referencia en sí, si el texto no lo hace en inglés, pues es en inglés, pero uno no va a hacer bueno, la estrategia psicopedagógica va a citar unos en inglés, va a poner unos en inglés y otros en español. No, pues como así está el texto en inglés, lo ponemos en español. Pero en la referencia bibliográfica, si el texto es en inglés, se pone o se escribe de esa manera. Disculpe, pero no violaría ningún tipo de el derecho de autor, porque si yo voy a parafrasear o voy a citar una textualmente, lo tengo que hacer es en inglés, porque el artículo está en inglés. O sea, no puedo poner, yo mire eso, cómo pongo un mapa conceptual, esto en español y esto en inglés. Lo de las referencias, eso sí eso es entendible, eso sí lo comprendo. Ahí es lo que yo, bueno, ¿cómo lo hago? Por eso no lo hice. Sí, por eso te digo, en la referencia bibliográfica, como el texto es en inglés, se pone en inglés. Y como vas a citarlo, digamos, en la estrategia pedagógica, si tomas un concepto, pues entonces, digamos, ZDPN, Zona de Desarrollo Próximo, y pones Carl Lewin, 1923, por ejemplo. Y ahí no estás violando nada porque lo estás plasmando, solamente que lo estás haciendo en español, que es distinto. Uno a veces publica, por ejemplo, un artículo en español, en inglés, y uno ve que de pronto lo pueden estar citando en español. Desde que esté la cita no es el idioma como tal. No sé si te quedó pues claro como el comentario. Listo, compañeros. Muchas gracias, profe Carlos, por la aclaración. Yo creo que ya damos por terminado. Muchas gracias por la asistencia, por la participación. De pronto, si quedan algunas preguntas, las pueden remitir por correo interno a cada uno de sus tutores y por allí estaremos pues muy pendientes. Recuerden también que tenemos los grupos de Teams donde nuestra interacción es más directa, entonces para que ustedes también hagan uso de esa herramienta de comunicación. Agradecer a nuestro director, el profe Jesús, por la compañía, a los demás compañeros de la red del curso, a los compañeros docentes que integramos, que organizamos esta web. Muchas gracias, gracias a los estudiantes.
Y no queda más sino pues finalizar la grabación y dar por terminada la webconferencia. Feliz tarde, muchas gracias Feliz por la tarde a todos. participación. Feliz tarde. Para los estudiantes que están preguntando, no hay Feliz tarde. asistencia, no hay listado. Y segundo, se va a quedar también la grabación para los estudiantes, que he visto preguntas en el foro. ¿Vale? Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Muchas Chao, profe Ana. gracias, que estén Gracias. muy bien. Hasta luego. Hasta luego.